que es Cristo Jesús, ya fue degollado, el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado, ya fue degollado en ese tiempo, ya fue muerto, ¿verdad? Para que nosotros quedáramos limpios de pecados. Continúa diciendo también en Levíticos, en el Antiguo Testamento, dice que el sacerdote agarraba sangre del Cordero y ungía a aquella persona que iba a que se le perdonaran sus pecados. En el Antiguo Testamento no está diciendo que el sacerdote se sacaba sangre para que perdonar los pecados de la persona que iba a ser limpiada, igual que hoy en día la gente equivocada dice que por qué vamos a que el sacerdote nos perdone los pecados. Nosotros no vamos a que el sacerdote nos perdone los pecados. Nosotros vamos a que el sacerdote nos unja, a que por medio del sacerdote el Señor nos unja con su sangre preciosa, y el sacerdote dice: yo perdono tus pecados en el nombre de Jesús y por la sangre derramada en la cruz. El sacerdote está agarrando la sangre de Jesús para que nosotros quedemos limpios de pecado. Esto es. Recuerden, cualquier pregunta, 706-529-4782. Vámonos a un tema y seguimos con nuestro tema. Hay personas en México que conocen las mandas, ¿no? Que las mandas. Ok, ahorita vamos a hablar de eso, de las... Me tocó ver una vez se llama No, pero es que hay gente que está ¿Temas de devociones? penitencia. Penitencia, devoción. Sigue la penitencia. ¿Cuál es la pena de los pecados? La pena, dependiendo del tamaño del pecado, era la pena para muchos sería penitencia. La Penitencia. Poststream.com. Pena. Un saludo por allá. La pena, penitencia. Me tocó ver una vez cuando fui a ver una niña, cuando me comienzan a hacer las historias, el rosario, sí van a Santo Tomás, ¿por qué mucha gente se retira de la iglesia X? Pero después, porque o sea, la gente era con la mano, pero después, porque yo me la vi A ver, Rafa, Santo Tomás. No, es de la iglesia Santo Tomás es Juan. Ok, ¿por qué Porque mucha gente se retira de la iglesia por mala gente que hace que uno se vaya. Es lo que me dijo. Ok, ahorita lo voy a de los servidores. Alguna de las personas que están en la iglesia, ministro, de todo. Ok, los servidores. Vamos a estar ahí. Yo le comenté más que nada que es porque desgraciadamente muchos vamos a ver a la gente y no vamos a ir a la iglesia. O sea, es que tú no vayas, hermano, a lo que es a ver a la gente. Tú fíjate directamente lo que es el verano. Vamos a darle a esto, ahorita que terminemos con esto, vamos a darle esto por ahí, para que nos digan, pues, vean que sí les damos contestación a las preguntas. Si quieren, pasamos con las preguntas. No, ahorita, si quieres, termínale poquito ahí y vamos a darle respuesta a su pregunta de él. Acabo de decir que podemos contestar. La penitencia es el sacrificio. Westspring.tv. Los sacrificios, Dios quiere que nosotros hagamos sacrificios para el perdón de nuestros pecados, pero no sacrificios de animales como en aquel tiempo se hacían, sino sacrificios espirituales. Continuamos con nuestro programa Católicos en la Casa. Un saludo a Denny por allá que se encuentra en norte de Carolina del Norte y que está viendo por allá por su programa en internet que es weststream.tv. Continuamos con nuestro programa. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782. 706-529-4782. Yolanda. Sí, mire, en este caso, también hoy nosotros podemos hablar de los sacrificios, porque aquí se confunde mucho, hasta nosotros entre los católicos, también nos confundimos en esto. ¿Sabes por qué, hermano católico? Porque muchas veces a nosotros nos hace falta estudiar más
y empaparnos más de lo que dice la Escritura. Y por eso también muchas veces nos confundimos y también nos confunden otras personas que pueden estar igual que a nosotros de ciegos. Dice la Escritura, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces tenemos que instruirnos, prepararnos para poder llevar a los demás por el camino, ¿verdad? Entonces, cuando se está hablando de los sacrificios, de que no más sacrificios, mucha gente piensa que ya no tenemos que hacer sacrificios, o sea, que ya no me tengo yo que levantar a las 5 de la mañana para ponerme a orar. Ese es un sacrificio y ese sacrificio es agradable al Señor. Significa que ya no tengo yo que ayunar. Ese es un sacrificio que es agradable al Señor y que sí nosotros podemos hacer hoy en día. De los sacrificios que está hablando en el Antiguo Testamento y hoy mismo en el Nuevo Testamento, que ya no son necesarios, son de esos sacrificios que se hacían antes, de esos animales que se degollaban para la expiación de los pecados, ¿verdad? Que nos quede bien claro, esos son los sacrificios que ya Dios no quiere que hagamos. El otro tipo de sacrificios, de ayuno, de oración y todas esas penitencias, claro que son agradables al Señor y nos sirven para nuestra santificación. Amén. Así es. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782, 706-529-4782. Para la gente muchas veces he escuchado también, yo hay mucha gente dice, diario está confesándose en la iglesia, esa persona sigue igual de mala. Diario se confía todos los días y todos los sábados y domingos y sigue igual. En la iglesia bien buena gente y afuera un escandalazo. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos quieres decir? Mira, esto es bien claro. Una vez yo también tuve esa confusión. Hace muchos años, cuando yo todavía no me acercaba a conocer más de lo que el Señor nos está pidiendo y de la riqueza tan grande que tenemos en nuestra iglesia católica, yo me fui a confesar y iba hasta de mal humor. Y yo le dije al sacerdote, ¿pero para qué me vengo a confesar si al rato voy a caer en lo mismo? ¿Y sabes qué me contestó el sacerdote? Muy sabiamente. Dice, entonces, ¿para qué te bañas si después te vas a ensuciar? ¿Verdad? Todos nosotros sabemos que somos pecadores y que nos estamos ensuciando constantemente. Por eso constantemente nos tenemos que estar limpiando. Y para eso tenemos la sangre de Jesús derramada en la cruz, para que nosotros nos estemos limpiando todas las veces que sea necesario. Ahora, esto no quiere decir que ya me confesé y voy a salir a lo mismo. Claro que no. Eso la Iglesia Católica no lo permite. Nosotros tenemos que hacer un propósito de enmienda. Pero ¿esto qué quiere decir? Que no porque yo no cometa el pecado que ya confesé, no voy a cometer otra clase de pecado si somos pecadores. Y por eso es que nosotros tenemos que estarnos renovando y limpiando constantemente. De eso se trata. Esténse siempre renovando. Nos habla la Escritura también en Corintios, no recuerdo muy bien, pero es una carta de Pablo donde nos habla que nosotros nos tenemos que estar renovando constantemente y esa es una manera de nosotros estarnos renovando mediante la confesión y propósito de la enmienda. Pero con eso no quiere decir que porque ya no voy a cometer el pecado que ya confesé, quiere decir que no voy a cometer otros pecados. Somos humanos, somos pecadores y siempre nos estamos ensuciando, por eso todos los días nos bañamos. Amén. ¿Cuál sería el pecado que nos lleve a la confesión de cada 8 días? Porque muchas veces los pecados, pero los pecados menores, mayores y más mayores. ¿Cuál sería uno de los pecados que nos llevaría a don Mario? Usted nos va a contestar. ¿Cuál sería el pecado mayor para tener que estar cada 8 días ahí? ¿O cuáles serían los pecados que puedo solamente conversarme con Dios, llegar al templo y hablar con nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y cuáles tengo que decirle al sacerdote? ¿Cuáles tengo que decirle? Y si el sacerdote me conoce, dice, mejor no le digo nada. Pues que ahí está precisamente el problema, ¿no? ¿Verdad? Porque muchas de las veces nosotros no queremos confesar nuestros pecados con un sacerdote que nos conoce, precisamente por esa razón. Mas, sin embargo, es un secreto de confesión. Y en el secreto de confesión nosotros debemos estar completamente seguros de que pues ahí está el secreto de confesión. No, el sacerdote no va a decir absolutamente nada, ¿verdad?
Y decimos porque Él nos conoce, entonces ahí, al decir conocer, mira, yo bloqueo mi mente y entonces no me confieso como debería de confesarme. Sin embargo, hay una situación muy peculiar en este sentido, y es que el Señor lo sabe todo. El Señor nos conoce porque somos hechura. De las manos del Señor, Él nos hizo. Entonces nosotros somos hechos por Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que no voy a saber yo, verdad? Digo, en este sentido, Él no va a saber de todos mis pecados. Por supuesto que Él va a saber de todos mis pecados. Pero aquí la situación es que Él, el Señor, también quiere que nosotros lo confesemos. Lo confesemos, ¿verdad? Así. Dice así entonces en 2 de Corintios 2:10, y al que vosotros algo perdonéis, también le perdono yo. Ahí está. ¿Por qué tenemos que confesar? ¿Qué clase de pecado tenemos que confesar? Hay diferentes tipos de pecado. Yo peco de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Pecados veniales, pecados mortales, pecados pequeñitos, pecados grandes. Existen pecados grandes que son los mortales. Pecados en donde pues ya sabemos que un asesinato es un pecado grande. El robo es un pecado grande, ¿verdad? Y tantas y otras cosas, ¿no? El envenenamiento es un pecado grave. Si estamos envenenando a la gente, es un pecado grave, porque se está muriendo mucha gente, lentamente, pero se está muriendo mucha gente, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de pecados. Una mentirilla es un pecado, es que es una mentirilla piadosa, no deja de ser pecado, es que es una mentirita blanca, no hay pecados blancos, pecado es pecado. Sea chico, sea grande. Es que mira, me robé este lapicero que estaba ahí y me gustó. Pues sí, no costará mucho, pero te lo robaste. Ese es un pecado, definitivamente. Entonces hay pecados pequeños y hay pecados grandes, Y ¿verdad? se te olvida que está ahí, estás escribiendo algo y te lo llevas, ¿es un pecado o es? Los de, mira, a veces que es conveniente muchas de las veces decir yo voy a anotar todos los pecados. Imagínate todos mis pecados, ¿verdad? Dios lo sabe, ¿verdad? Dios lo sabe. Entonces yo peco de pensamiento. ¿Qué cosas no pasan en mi mente? ¿Qué cosas, hermano, no pasan en tu mente en el transcurso del día? Si cuando estás dormido a veces pasan en tu mente hasta dormidos, en los sueños, ¿verdad? En los sueños que no son agradables a Dios, ahí pasan por tu mente también muchas cosas que no son agradables de pensamiento, de palabra. ¿Qué tipo de palabra dices? ¿Qué clase de palabra dices? Para edificar, porque la palabra de Dios dice una sola palabra, basta, ¿verdad? Tanto para que sea agradable al Señor, como también para que sea desagradable al Señor. Una sola palabra basta. Si tú dices una palabra mal dicha, ya basta. Ya la regaste, de pensamiento, de palabra, obras. Ahora no digamos las obras que uno comete, las obras que no son agradables a Dios. Y lo que debías de haber hecho y no lo hiciste, ¿pudiste haber ayudado al prójimo? No lo hice. Ah, no, porque me ayuden a mí. Yo porque voy a ayudar al otro que trabaje, me decían muchas de las veces, y no ayudamos al prójimo. Son palabras, son pecados de omisión. Entonces nosotros cometemos diferentes tipos de pecados en el transcurso del día. Por eso Jesús dice, Pedro le pregunta a Jesús, Maestro, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta, no te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Hermano, tú multiplícale 70 veces 7, mira. Si nada más multiplicas 2 veces, 7 por 7, 49. Apenas llevas 2 veces. Ahora imagínate, 49 por 7, vas a llevar 3 veces y son un montón de cosas. 70 veces 7 son que no los vives en fracciones, en segundos de toda tu vida. Vamos a un tema musical. Ahora déjame ver. Voy a buscar aquí los pecados. Están hablando y hablan dos veces que quieren saber, quieren que le demos contestación a su pregunta. ¿Por qué? Escúchale. ¿Por qué mucha gente se retira de la iglesia por gente mala
gente que está sirviendo adentro. Ok, yo lo contesto. Aquí. Gente que está sirviendo adentro hace que otras personas se retiren. Y ahora habla con eso. Católica, pero es en la casa. Oh, ¿cómo está? ¿Sí, diga? Amén, bendito sea el Señor. ¿Está Daniel? Ay, qué bueno. Pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Alzaré La ofensa al Espíritu Santo. salvación, invocando tu nombre, Señor. El que no se ha arrepentido. Claro que sí. Amén. Así es. Amén. Lord, I am your servant, the son of your handmaid. Es porque él sabía que es algo grande y muy respetable. Así es. Qué bueno que nos da ese. Sí, yo vine a acompañar aquí a Mari, solo que ahí estoy. Ándale, pues. Hasta luego. Gracias por. Ahí, a ver. Daniel Campos. El único pecado que no se perdona es el que no queremos que se nos perdone, y eso es verdad. Porque si no me arrepiento, pues todos me van a perdonar. Es el que nosotros no queremos. Pero la Escritura dice que la ofensa al Espíritu Santo. La ofensa del Espíritu Santo. Bueno, déjame, voy a presentar los patrocinadores. ¿Quién habló? Es un mensaje que llegó que dice que le da mucho gusto, que se está sintiendo mucho ánimo. Sería él, En presencia de todo su pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. porque la gente se va, De hablar 3 veces. Le dijo, por favor, pásenme. Era una prestación. Son funcionarios premiados, Continuamos nuestro programa Católicos Regresen a Casa. Recuerde, cualquier pregunta que tengan acerca de este tema del día de hoy, de la confesión, cualquier comentario que quieran poner, recuerden 706-529-4782, es el número que en cabina, 706-529-4782. Mil gracias también a nuestros patrocinadores, que es Ceci Servicios en su idioma, El Rey del Bajío, Fulvi Salón de Belleza y Peluquería, La Latina, Salón de Belleza Jacqueline. Yolanda, tengo una pregunta que desde hace rato nos estaban llamando de la parroquia Santo Tomás en Charanuga. Nos llamó el hermano Juan y dice que él quisiera que le diéramos respuesta a su pregunta. Claro que sí. Dice que pasa muchas veces y yo también personalmente lo he visto. Sí. Entonces vamos a darle lo que podamos. Si nos está escuchando por allá, un saludo también por allá a Frank, que se encuentra en Seattle, por allá en Washington, a Fran y familia. Vamos a tratar de darle su
su respuesta, por favor, si nos está escuchando. Claro Él que dice sí. que él ha visto que cómo se aleja la gente de la iglesia por personas que son servidoras adentro de la iglesia o que están en ministerios. Y esta gente es mala porque mira a los demás como, vamos a decir, como menos, ¿no? O que se sienten como grandes, sirviendo dentro de la iglesia, y a los que van solamente a escuchar, se sienten como menos y la gente se aleja. ¿Qué nos puedes decir tú a esto? ¿O qué le puedes contestar a este señor? Pues, ¿qué le puedo decir? Que cuando nosotros vamos a la iglesia y nos alejamos por este tipo de cosas, es que nosotros todavía, la persona que se aleja por estas cosas, es porque todavía no tiene bien claro a quién es, a quién él va a buscar a la iglesia. Esta es una parte bien importante que nosotros tenemos que tener bien claro, que nosotros al que vamos a buscar es a Cristo Jesús, y que Cristo Jesús es el único perfecto, que Cristo Jesús es el único que no se equivoca y es por medio de él por quien vamos a alcanzar la salvación. Esto se da mucho en nuestra iglesia y no nada más en nuestra iglesia. En muchas iglesias ha habido muchas quejas de esto, que hay gente que dice, yo me salí porque el pastor esto y porque el pastor lo otro. Óyeme, si el pastor, el sacerdote, el servidor, el que está en la oficina o qué sé yo, no es quien te va a salvar. Nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en el humano, porque todos los humanos en cualquier momento vamos a fallar. El único que no falla es Cristo Jesús. Y yo siempre he dicho eso. Claro que nosotros como servidores tenemos la obligación de dar un buen ejemplo y un buen testimonio, pero recordemos que no todos los que estamos en la iglesia ya inició nuestra conversión. Hay mucha gente que podemos estar sirviendo en la iglesia años y años y años, pero esto no quiere decir que nosotros ya tuvimos ese encuentro personal con Jesús. Eso no quiere decir que nosotros ya tuvimos esa experiencia maravillosa con Jesús, y es por eso que nosotros cometemos todos esos errores. Entonces nos tenemos que comprender que todos somos pecadores y que el único perfecto es Cristo Jesús. Y tampoco estoy excusando ni estoy hablando bien de las personas que están dando mal testimonio ahí. Nuestra responsabilidad es dar un buen testimonio y no ser piedra de tropiezo para los demás. Pero esto no garantiza que no lo vayamos a hacer, porque somos seres humanos, somos seres limitados, con limitaciones. El único que no tiene límite, el único que no tiene ninguna falla es Cristo Jesús. Y hermano católico, hermano que me escuchas, si tú vas a la iglesia buscando a Cristo Jesús, nada ni nadie te va a robar la bendición por la que tú vas. Pon tu mirada siempre en el Salvador. Pon tu mirada siempre en el que no falla, hermano. Y de ahí párate en la roca, en otras palabras. No veas los pecados de los demás, no veas las iniquidades de los demás, porque vas a encontrar muchas y te vas a desanimar. No lo hagas, solamente pon tu mirada en Cristo Jesús. Muchas de las veces lo que sí podemos ver es de que hay o habemos servidores en diferentes ministerios que nos hace falta conocer por qué estamos ahí. Amén. Porque principalmente en la música, yo sí lo he visto en la música, que es donde entran muchas contrariedades. Muchas veces en la música hay muchos problemas y yo lo he visto cuando muchos vamos a lucirnos, cuando mucho en realidad no vamos a servir. Entonces, si este muchacho, él le ha pasado lo mismo, yo sé que sí pasa. Amén. ¿Por qué? Claro. Porque nos hace falta el conocimiento que vamos a servirle y a llevarle individualmente al Señor lo que sentimos. Y muchos queremos estar enfrente del micrófono, nomás yo canto y que nomás yo me escuche. Y ese es el principal problema, de que se sienten orillados muchas personas y no actúan. Y muchos talentos buenos también en cualquier lado los orillamos. Y si es verdad, si él quiere escuchar eso, necesitamos que nos eduquen. Y que realmente los que servimos ahí, yo hablo por el ministerio de música, ¿verdad? Los que servimos ahí, seamos más sencillos. Que nos demos cuenta en realidad de que vamos a servir. Y esas personas que se sienten alejadas o que se sienten que las ignoran, van a ver otra visión de nosotros mismos.
Amén. Para eso sí necesitamos que nos apoyemos todos, porque pasa en todos los ministerios. Amén. Mire, esto que usted me está diciendo, que en el Ministerio de Música es muy atacado, esto es bien obvio, pero ¿sabe por qué es tan atacado el Ministerio de Música? El Ministerio de Música es atacado, es más atacado por el demonio, porque es ahí donde hay una bendición que ni nosotros, los que hemos estado en esos ministerios, tenemos idea. Porque ¿sabe qué? A través de la música hay conversiones, a través del mensaje que trae los cantos, hay personas que caen de rodillas a los pies de Jesús y empiezan una vida nueva. Y al demonio eso no le gusta. El demonio a lo que ha venido es a matar, a destruir y a dividir. Entonces, por eso por eso es el ministerio que es más atacado. Ahora, en esto de que por qué algunos servidores hacemos eso, ¿sabe por qué es? Vuelvo y repito, la falta de ese encuentro personal con Jesús y la falta de estarnos alimentando de todo lo espiritual. Hermano Carmelo, mire, en nuestra iglesia católica hay muchas maneras de que nosotros nos preparemos, hay muchas maneras de que nosotros crezcamos espiritualmente para no estar cometiendo tantos errores, porque por eso cometemos tantos errores, porque no estamos empapados de lo que es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Necesitamos renovarnos constantemente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estar constantemente en las cosas de Dios. Porque, óigame, ¿usted cree que nada más porque usted vaya a ensayar al coro y porque usted vaya a cantar a la misa, usted ya está ungido por el Espíritu Santo? Necesita abrirse a la acción del Espíritu Santo. Mire, nuestra iglesia católica tiene muchas cosas y desgraciadamente la gente, los católicos se van porque dicen, es que aquí no encontré lo que yo buscaba. Te vas, hermano católico, porque no te has adentrado a las maravillas, a los prodigios y milagros que también suceden en tu iglesia católica, y que hay diferentes ministerios donde tú te puedes preparar, donde tú te puedes llenar de las cosas de Dios. Está el grupo de oración carismático, siervos de los siervos de Jesús. Hay clases de crecimiento espiritual los martes. Está el grupo de el catecumenado, hay tantas cosas ahí en la iglesia, solamente que nosotros, retiros, hermanos, hay retiros de vida en el espíritu, hay retiros de sanación, hay retiros de familias, hay retiros de muchos hermanos, de parejas, tanta necesidad que hay. Pero ¿qué pasa? Que nos da flojera, que no queremos escuchar la voz del Señor, y es por eso que siempre estamos estira y afloja. Es que buscando la perfección en los demás, cuando tú conozcas al realmente perfecto, tú te vas a olvidar de las personas que no son perfectas, porque esas personas no son las que te van a salvar, sino Cristo Jesús. Busca, hermano, llénate de Dios, busca las maravillas que hay en nuestra iglesia, la Eucaristía, la confesión, tantas cosas grandes y maravillosas que tiene nuestra iglesia y que nosotros, aunque seamos católicos, las ignoramos, no sabemos que existen porque no nos preocupamos por buscar. Amén. Esto es bien obvio y es un problema grande que tenemos nosotros como católicos. También me habló temprano, al inicio del programa, también me habló otro hermano también de una parroquia en Charanuga y me dijo también de que estaban cantando su gloria en la iglesia y que el padre se los paró porque no le gustaba la letra. Entonces es lo mismo que le digo al Señor, es que lo que pasa que descomponen los textos por falta de conocimiento. Falta de conocimiento, sí. Entonces, porque si yo canto bonito, me doy cuenta, yo agarro mi guitarra, pues y canto lo que a alguien más le gustó. Bonito, Ajá, y a alguien más le gustó. Pero realmente estamos descomponiendo los textos. Entonces, alguien también que quiere que se cante lo que es y dice, no, es que es bien egoísta, lo otro no. Pero es que realmente fue lo que le dije, el Gloria es un himno de la comunidad que está litúrgicamente en el misal romano, Sí, claro. y que no, porque le gustó un canto que hace referencia a Gloria, se va a hacer. Pero hace falta mucho conocimiento Sí, y claro. educarnos en Y es eso precisamente lo que al principio yo comentaba, ¿verdad? Para no cometer errores tan catastróficas, ¿no? Errores humanos que podemos hacerlo mejor. Vamos basándonos en la palabra de Dios y ahí no hay error. ¿Por qué? Porque ya está instituido y ya Cristo Jesús lo instituyó. Pero si nosotros no nos basamos precisamente en esta línea, en la línea de la palabra de Dios,
y en el catecismo de la iglesia, que deben de ir juntos, y nos perdemos nosotros en otro sentido, entonces sí estamos mal, ¿verdad? Pero bendito sea Dios. Miren, estamos viendo aquí el pecado que no se perdona. El único pecado que no se puede perdonar, fíjate bien, ni en este mundo ni en el otro, dice la bendita palabra de Dios en Mateos capítulo, capítulo 12, versículo del 20, del 31 al 32, y dice así, mire, la bendita palabra de Dios dice, Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón. Y cualquier insulto contra Dios, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón. Pero calumniar al Espíritu Santo, hablar mal del Espíritu Santo, es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará. Lo crucificamos y cada rato lo estamos crucificando. Pues se le perdonará siempre y cuando se arrepienta de corazón. Pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Hermano, esto es serio. Aquí está escrita en la palabra de Dios y la palabra de Dios nosotros no la vamos a cambiar absolutamente nada. Y Cristo Jesús al venir a este mundo no vino a cambiar absolutamente nada, sino darle cumplimiento a la bendita palabra de Dios. Y aquí está claro, clarísimo, no hay perdón. No hay perdón de Dios al que calumnie al Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Muchas de las veces nosotros nos reímos, el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el esposo de la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo es Dios, Dios mismo. Dios mismo, el tercera persona de la Santísima Trinidad, es el poder, es el Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y ahí, quien calumnia al Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la otra. Así lo dice la bendita palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Usted léalo ahí para que vea, ¿verdad? Que es tan serio. Habrá, sí, habrá una situación de decir, voy a ofender al Padre. No, pues es que es el Padre, ok. O al Hijo, a Cristo Jesús. Bueno, tanta ofensa sufrió Cristo Jesús, ¿verdad? En el Calvario, en la cruz, ¿verdad? Imagínate. Y todavía, al estar en la cruz, clavado en la cruz, en medio de los dos, de los dos ladrones, y en medio de toda esa situación, y matándolos, ¿verdad? Rompiéndole la costilla ahí para... Dice Jesús, dirigiendo su mirada al cielo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A Cristo Jesús, al Hijo del Hombre, a Dios mismo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay perdón. Siempre y cuando se arrepientan de corazón, nos arrepintamos de corazón de no seguir haciendo ya más nada. El perdón de los pecados. Y fíjate bien, en este sentido, en el perdón de los pecados, también dice, mira, es que los fariseos muchas de las veces estaban así blasfemando también. ¿Y quién es este Jesús? Que para que venga a perdonar los pecados. No lo conocían. ¿Quién es Jesús? Porque le dijo al paralítico, levanta tu camilla y vete para tu casa. Y entonces los fariseos, igual que muchas de las veces nosotros aquí hoy día, el fariseísmo existe por todos lados. Y dice, ¿y quién es este sacerdote? ¿Y quién es la iglesia que dice que perdona los pecados? Así también le dijeron a Jesús, ¿y quién es este que perdona los pecados? Yo tengo una pregunta y es, digamos, para aquellas personas que no están allegados a la iglesia, son de los hermanos que van, por ejemplo, el 12 de diciembre o el Via Crucis, o sea, hermanos de cada año, ¿verdad? Y digamos, hay personas que no saben lo que, la verdad, no saben si están ofendiendo al Espíritu o están ofendiendo a Dios. Digamos, un ejemplo, yo apenas estoy conociendo a Dios más, yo supe, pero de vez en cuando puedo, me da la gana ir a la iglesia, porque si llega a ver, en estos casos me tocó ver lo que es una persona
que escupió al cielo, sin saber, o sea, él no sabía lo que estaba haciendo. Esa es una ofensa al Espíritu. Escupir al cielo. Sí, o sea, y blasfemó y dijo muchas cosas. Acerca del Espíritu El Santo. Espíritu y eso. Entonces, digamos, él comienza lo que es se empieza a acercar a lo que es a la iglesia. En esos casos, el amor de Dios entra ahí y recibe el perdón por no conocer o... Por la ignorancia, sí. Por la Oh, ignorancia. sí. Mira, esto es tan sencillo al respecto. Mucha gente ha muerto ya, ¿verdad? Desconociendo la bendita palabra del Señor. Bueno, está bien. Dios es misericordioso y por su infinita misericordia dice, bueno, pues mi hermanito no sabía lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo. Mas, sin embargo, cuando tú ya sabes de la palabra de Dios, cuando tú ya conoces un poco de las Sagradas Escrituras, mira, ahora sí, ya, tú ya sabes lo que estás haciendo y lo sigues haciendo, no hay perdón en este sentido. No hay. Ahora, perdón habrá, sí, cuando tú te arrepientes de corazón. ¿Y cuándo? Mira, es que lo que pasa es que yo quiero ir al cielo, ¿no? Yo quiero estar en la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno. Entonces, ¿a dónde vas a ir? Ah, no, pues es que yo tengo que estar, yo no sé cuándo, a lo mejor al rato, a lo mejor Mariana, porque no sabemos ni la hora ni el día. No sabemos el día ni la hora en que Dios nos va a llamar a cuentas. Pero entonces yo tengo que estar preparado. Y aquí empieza la otra tentación al estar preparada. ¿Cómo es que me tengo que preparar? Ya tengo preparadas mis maletas. Dice, estaba diciendo un sacerdote allá en Jasper. Fuimos ayer a Jasper y estaba comentando eso, ¿no? Algo curioso. Cualquier pregunta, recuerden 706-529-4782, 706-529-4782. Gracias también a nuestros patrocinadores, a Ceci Servicios en su idioma, El Rey del Bajío, Fully Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline. Vámonos a un pequeño tema. Mira, A ver, ¿se puede ver donde estuve yo? yo nada más quiero ver esto. ¿Se puede ver donde estuve yo? Adelante. Pues sí, ya No, contesta. Bueno, sí. ¿Católicos regresan a casa? Buenas tardes. ¿Quién habla? Quiero ver sobre los pecados, ¿De dónde? pecados veniales. Nada más aquí un repasito, nada más que soberbia, avaricia, es un pecado, vamos. Pecados veniales, prácticamente cometerse pecados mortales, ¿no? Pero ahora los pecados sencillos, podemos decir, es un pecado. Don Mario, los pecados sencillos, son dentro. También porque... ¿Y Los de qué pecados veniales? Okay. Y nos vamos a hacer, ¿qué mensaje nos dejas para sabernos defender y que no nos enojemos? ¿Por qué me confieso con un señor igual que yo? Es que ok. Y habla de la Es lo que estabas hablando. fecundía, No le dices lo que estás cantando, lo que estabas hablando. Ok. Que Mire, le ¿qué le regalaron la parece espada si y... se la contestamos ahorita al aire? Porque esta pregunta es muy interesante y es bueno que todo el mundo la escuche. ¿Qué le parece? ¿Génesis qué? ¿Está leyendo usted? Ok. Ok. Mire, ahorita... Ahorita le vamos a contestar al aire, ¿le parece? Para que lo escuchen muchas personas. ¿De dónde dice que es? ¿Dayton? De Dayton. Ok. Dayton. Ándale pues. Ok. Va. Continuamos con nuestro programa Católico Regresa en la Casa. Continuamos con el tema de la confesión. Don Mario, tengo una pregunta para ti de los pecados. Los pecados veniales. ¿Cuáles son, don Mario, los veniales? Wow, los pecados veniales. Hay pecados capitales, pecados veniales. Mira, hermano, hay pecados veniales que muchas de las veces nosotros
decimos que, bueno, es un pecado que no tiene mucha importancia, pero son pecados que sí tienen importancia, ¿verdad? Porque nosotros muchas de las veces decimos, solamente el asesino es un pecador. No, no, mi hermano, también todos somos pecadores y no hemos matado a nadie todavía, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero todos tenemos pecados. Mira, algunos de los pecados veniales, como es la soberbia, cuando tú dices, yo no necesito de nadie. Yo no necesito irme a confesar con un sacerdote que es igual a otro, que es igual a mí de pecador. Pero si está instituido por Jesucristo, tienes que confesar tus pecados. Porque dice la palabra de Dios, confiesen sus pecados unos con otros. Y otros iban a confesar sus pecados. ¿Qué quiere decir? Iban, quiere decir que se desplazaban de un lugar a otro para ir con el sacerdote a confesar sus pecados. Ahora bien, la soberbia. Tanta soberbia que nosotros tenemos. Yo no necesito de una iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito... tantas cosas que decimos, ¿verdad? Y que eso es soberbia. Yo no necesito ir a clase del magisterio de la iglesia, porque eso se llama soberbia. Ahora, avaricia. La avaricia, el materialismo, yo ya tengo una camisa, yo ya tengo dos, yo ya tengo 5 pares de zapatos y ya necesito más, más y más. Eso es el querer tener más y que no los necesitas. El materialismo te está consumiendo. En la avaricia necesitas tener más y más material, más y más. Yo necesito una casita, ya tengo una casita, pero necesito otra y otra más. Yo ya necesito, ya tengo 10 pares de zapatos, necesito otras 90 para que sean 100 pies. Vamos pensando. Avaricia. Ok, lujuria. También la avaricia. Claro que sí, es pecado también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha ropa guardada en nuestra casa y que ni siquiera la usamos ya. Oiga, despréndase tantito de ello, ¿no? Que otros sí los están necesitando, los están ocupando. Hay pequeñitos La bien. avaricia, sí, claro. Entonces, la lujuria va en contra de la castidad, ¿verdad? La lujuria, cuántas de las veces, de verdad, vamos en el internet o vemos nosotros en nuestras computadoras o vemos en la televisión, o si no las vemos, queremos verlas y luego comprar unas películas pornográficas, ¿verdad? Eso es parte de la lujuria también. El sexo desenfrenado es parte de la lujuria, ¿verdad? Todas esas cosas es parte que van en contra de la castidad. Ser casto. Ahora, la ira, el enojo, el odio, el enojo es normal, pero el odio, esa ira que tú tienes, mira, el sentimiento, el resentimiento, no le agrada a Dios. Y te estás enfermando, te vas a enfermar. Porque cuando tú te enojas, una determinada cantidad, pequeña gotita de adrenalina que llega a tu cuerpo, al torrente sanguíneo, imagínate que te va a activar toda esa situación y te va a descomponer en todo el organismo. En todo el organismo. Y tanto enojo, óyeme, te vas a enfermar. Y Dios no nos quiere enfermos precisamente por eso. Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere libres, no encadenados al enojo, no encadenados a la lujuria, ni a la avaricia, ni a la soberbia. Ahora, la gula, ¿qué es la gula? Es el orden desordenado de comer y de beber. Oye, vamos a la comida china, ¿no? Óyeme, eso, ya estoy lleno. Ya no necesito más, pero como veo que hay más, voy a comer de más. Y al comer de más, estoy también forzando a mi estómago, ¿verdad? A mi organismo, porque hay una determinada cantidad de sustancias que se van a segregar en nuestro estómago para que pueda digerir el alimento. Pero si nosotros le echamos más alimento de la cantidad determinada de sustancias o de la que nuestro organismo necesita, entonces nosotros tenemos que forzar al organismo y cuando el organismo no puede dar mayor cantidad de sustancias para diluir, para desbaratar esos alimentos, entonces nos va a dar una congestión, entonces nos vamos a enfermar, ¿verdad? Y ahí andamos al rato hasta con diarrea, hasta con vómito y toda la cosa porque comimos de más. Eso en lo que se refiere a la comida, pero si se refiere también a la bebida, ok,
Muchas de las veces dicen, oiga, ¿es bueno tomar un vinito? Bueno, sí, incluso ayuda a la digestión, pero si te tomas de más, olvídate, es borrachera. Una borrachera Entonces, bien cuando buena. ya, y así en todos los aspectos y en todos los sentidos. Envidia. Vamos hablando un poquito de la envidia. ¿Qué es la envidia? La tristeza del bien ajeno. Aquel tiene un carrazo tremendo y yo no lo tengo. Ay, 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 ojalá se estrelle. Ay, ay, Para que ese se es le quite, ¿verdad? envidioso. Al contrario, darle gracias a Dios. Mira, por él, ¿verdad? Si él no le ha dado gracias a Dios, mira, gracias Señor por ese carrito que él trae. Mira que hoy en la mañana veníamos al mercadito a las 7 de la mañana porque hay una clase de 7 a 8:30. Vimos un Corvette así delante de nosotros y digo, qué bonito Corvette, que Dios le bendiga, dice Yolanda, que Dios le bendiga y disfrute también de ese Corvette, bendito sea el Amén. Dios. Entonces, no hay envidia, si no hay envidia, pues decir, bueno, mira, gracias a Dios que Él tiene, mire que lo disfrute y que Dios le siga bendiciendo, ¿verdad? Por todas esas cosas materiales que tiene. Deberíamos de ser así, pero nosotros cuando somos envidiosos, vemos y nos entristecemos en lo más profundo de nuestros corazones. Y muchas de las veces decimos, no, yo no tengo envidia, yo no soy envidioso, pero en el fondo de tu corazón, Dios te conoce, Dios sabe. Ok, pereza. Esta es ahora sí que es un pecado muy barato, pero que todos la tenemos. Todos. La Me tengo pereza. que levantar tempranito a las 5 de la mañana para ir a trabajar, para entrar a las 6. Ay, 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 cómo me cuesta levantarme, cómo me cuesta hacer esto. Pero la pereza es una espiritual. Ahora, hay una pereza mucho peor todavía. Las perezas espirituales, ¿verdad? Yo no quiero ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Yo no quiero ir a la asamblea de oración allá a escuchar las enseñanzas que dan ahí. Yo no quiero hacer eso. Hay perezas espirituales también. Y que esas perezas espirituales las tenemos que combatir también nosotros. Y ya vimos que hay otros pecados, ya los mortales, lo más difícil, pero no dejan de ser pecados. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782. 706-529-4782. Casi nos estamos yendo, nos quedan 3 minutos, por eso por cualquier comentario que tengan, no deben llamar. Yolanda. Mire, Carmelo, en ese momento yo quiero contestar una llamada que acaba de hacer una señora, una hermanita. Y ella, la verdad es que no recuerdo ya el lugar de donde habló, pero Dayton, muy bien, felicidades para todas las personas de Dayton, un saludo y que Dios los bendiga, que Dios les bendiga muchísimo. Mire, hermanita, usted me hacía la pregunta y dice que usted ha leído en Génesis, ya lo encontré ahorita y es en Génesis 9:3-7, y ya habla acerca de cómo en aquellos tiempos del Antiguo Testamento era tan prohibido comer la carne de animal y también la sangre. Habla mucho de lo prohibido que estaba. Mire, hermanita, en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado en discernir la palabra de Dios, porque fíjese que hay gente que interpreta la palabra de Dios tal y como está en la Biblia, y eso está bien, pero claro que está bien y nosotros no debemos de cambiarle nada, pero nosotros también tenemos que ver en qué tiempo se estaba hablando y qué cultura era en la que se estaba hablando de ciertos temas, porque si usted se fija, en aquellos tiempos Jesús hablaba mucho del trigo y de hecho la Santa Eucaristía está hecha de harina de trigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese ambiente allá en Judá, por allá solamente Israel, había trigo, hermana, y ella hablaba del trigo, ahí se hablaba mucho del trigo. Mire, si Jesús hubiera nacido acá en nuestros países de Centroamérica, tal vez hubiera hablado del maíz, de la tortilla, o sea, nosotros tenemos que tener esa inteligencia, ese discernimiento para poder aplicar la palabra de Dios en el momento en que se estaba llevando a cabo. Si usted se fija, también dice que en el Antiguo Testamento para los judíos tocar la sangre era algo muy delicado, era algo que para ellos las personas
personas que tocaban sangre eran impuras. Incluso cuando una mujer tenía a su bebé, la apartaban porque estaba impura. Incluso cuando tenía su menstruación, esa persona era impura porque estaba sangrando. Imagínense, era algo que ellos le tenían cierto, o sea, muy prohibido tocar la sangre. Entonces, por eso dice en esa escritura que está prohibidísimo comer la carne de animal y sobre todo la sangre. Pero mire lo que nos dice Jesús en Mateo 15:16. En Mateo 15:16 nos dice, no es impuro lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de ella. ¿Se da usted cuenta? Y esta es palabra de Dios, ¿verdad? Recuerden cualquier pregunta, como quieras, gracias por ese tema tan importante y ojalá sigamos dándole más seguimiento porque la confesión es muy criticada por muchas personas y nos estamos yendo, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Muchas Recuerden gracias a todos los radioescuchas que nos han estado sintonizando. Bendito sea el Señor. Saludos para todos ellos. Que Dios les bendiga ahí en sus casitas y donde quiera que se encuentre manejando, trabajando o en donde se encuentre. Felicidades y que Dios les bendiga y que tengan una tarde preciosa en el Señor y en la Santísima Virgen María. Y recuerden, católicos, regresen a casa. Se les ama.